Nuestra serie Un vacío del Evangelio nos ayuda a ser sensibles con las necesidades del mundo. Nuestro mensaje de hoy se llama Llenando el vacío con nuestras manos, basado en este libro, El vacío en nuestro Evangelio. Acompáñame a orar, por favor. Señor, muchas gracias, Padre, porque su palabra nos ayuda a ser sensibles. Su palabra, Señor, ayuda a que nuestros corazones sean como el de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros corazones sean como el suyo, que usted se preocupa por los necesitados, se preocupa por las personas que sufren en este mundo, tanto física como espiritualmente. Usted desea que las personas sean sanadas. Utilice nuestras vidas, Señor. Permítanos que tengamos un evangelio que se vive de acuerdo con su palabra. Tome control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llenando el vacío con nuestras manos. Hablamos de ese vacío en el Evangelio, pero la Biblia nos llama a que nosotros seamos parte de un Evangelio que se vive. En Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17, que es la base de este mensaje, acompáñeme por favor a buscar Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17. En esta escritura se habla de que así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Aquí habla Santiago de una fe muerta. Y aquí está Santiago llamando al pueblo de Dios a que una fe sin obras es una fe muerta. Los judíos eran personas dedicadas a hacer buenas obras y a pensar que la salvación se obtenía por medio de las buenas obras. Pero se fueron al otro extremo. Ahora ser salvos solamente por fe. Y eso es cierto, somos salvos por fe, pero el otro extremo es ya no hacer nada. Aquí Santiago le estaba poniendo el ejemplo que si alguien tiene una necesidad, no solamente voy a orar por ti, que te vaya bien, abrígate, come, sino uno necesita hacer algo, ser parte de ese evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a través de acciones. Porque si no se hace de esa manera, entonces nuestra fe es una fe muerta. Veremos algo que necesitamos estar convencidos, es el Evangelio es teoría o transformación. El problema no es que el Evangelio esté incompleto, como hemos hablado en esta serie de clases, sino que nuestras vidas lo presentan incompleto. De ahí que tenemos que ser cuidadosos de vivir un evangelio que refleja la palabra de Dios. Muchas personas pueden estar creyendo que son cristianos, que viven el evangelio, sin embargo, posiblemente están viviendo un evangelio incompleto. Veremos algunos puntos que nos ayudan a comprender cómo podemos llenar ese vacío del evangelio, el evangelio que muchas personas están viendo hoy, llenando ese vacío con nuestras manos. El primer punto es Dios nos llama a actuar, no solo a creer. La fe no es pasiva, es movimiento, es acción, es obediencia. Eso es la fe. En Isaías capítulo 1, versículo 17, si me acompañas a Isaías capítulo 1, versículo 17, vamos a ir al Antiguo Testamento. Isaías 1, 17, dice lo siguiente:
Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Aquí Isaías está hablando de lo que se debe de hacer en este mundo con el corazón de Dios en nuestras vidas. Dice que debemos de aprender a hacer el bien. Por naturaleza, el corazón del ser humano no es un corazón que hace el bien. Debemos de aprender a hacerlo. Buscar la justicia, buscar la equidad y también dice reprender al opresor, abogar por el huérfano y defender a la viuda. Las personas que no pueden defenderse, las personas que no pueden valerse por sí mismas. Dios, a través de Isaías, le está diciendo a su pueblo que sea un pueblo más justo. No es que estén pasivos, sino que haya una acción y una obediencia. Alguien le preguntó a un pastor, y pastor, ¿cuál es el ministerio más fácil? Y el pastor le respondió, el de las buenas intenciones. Todos quieren hacer las cosas, pero nadie las hace. Todos tienen buenas intenciones, pero nadie hace las cosas. Así que ese es el ministerio más fácil, el de las buenas intenciones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. Primera de Juan 3, 17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Eso se parece mucho a lo que decía Santiago, que si vemos que alguien tiene necesidad, debemos de ayudar a esa persona. En otras palabras, tener una fe en acción, en movimiento, querer hacer algo, no solamente ser pasivos. Un misionero vio en África a una niña que cargaba en su espalda a su hermanito que estaba enfermo. Y alguien le dijo a esta niña, no pesa mucho, no te cansa estar cargando a tu hermanito. Y la niña respondió, no me cansa porque es mi hermanito. Y de eso se trata el corazón de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos el corazón de Dios, el poder llevar las cargas de los demás es algo que no nos cansa, sino es algo que hacemos con gusto. Y en este punto, donde Dios nos llama a actuar, no solo a creer, dice la Biblia, lo que hemos estado viendo, que debemos de aprender a hacer el bien. El hecho de predicar las buenas noticias de salvación es algo que tuvimos que aprender. Ninguno de nosotros por naturaleza le compartía el evangelio a otras personas. Es algo que tenemos que aprender, es algo que debemos de poner en práctica. Es más, algunos tenemos que esforzarnos por compartir las buenas noticias de salvación. Y también parte de hacer el bien es poder ayudar a las personas que vemos que están en necesidad. Vamos a ir al punto número 2, que se llama, cada uno de nosotros tiene un papel. No podemos hacer algo, no podemos hacerlo todo, pero sí podemos hacer algo. Esto es muy importante. Posiblemente no vamos a poder hacer todo para poder ayudar a los necesitados o a los perdidos, pero sí podemos hacer algo. No podemos morirnos en la excusa de no puedo hacerlo todo, sino más bien en la oportunidad de poder ayudar en algo. Tenemos un papel, cada uno de nosotros, un papel importante. Vamos a leer dos escrituras para poder comprender esta parte del papel que tenemos cada uno, y leeremos en 1 Corintios 12, 27. Acompáñame en tu Biblia a 1 Corintios 12, 27. Dice el versículo 27. Ahora bien,
Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y eso nos ayuda a comprender que todos tenemos un papel en el Evangelio, en el ayudar a los necesitados física y espiritualmente. Por ejemplo, el ojo sirve para ver las necesidades, el oído sirve para escuchar esas necesidades, la boca para poder hablar, para llevar consuelo. Los pies nos sirven para caminar y acercarnos donde están las necesidades, las manos para llenar el vacío en el Evangelio con nuestras manos, con nuestras acciones. Todo es importante. El papel que cada uno de nosotros tenemos es importante. Imagínate un rompecabezas de 1000 piezas. Comienzas a armarlo y terminas de armarlo, pero falta una pieza. Aunque hayas puesto 999 piezas, esa pieza que hace falta se notará en la figura del rompecabezas. Pues esa pieza eres tú y soy yo. En realidad, hace falta nuestra vida en acción para que el rompecabezas esté completo. El papel de cada uno de nosotros es importante a la hora de ayudar a las personas, a la hora de poner en práctica el Evangelio de Dios. Puedes imaginarte, por insignificante que parezca una pieza, en medio de 1000 piezas, se nota. De la misma manera se nota cuando alguien en el cuerpo de Cristo no lleva a cabo la función que Dios nos ha encomendado. Mira lo que dice. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. O sea que sí es importante nuestro actuar, es importante lo que nosotros hacemos. O sea que se queda en evidencia y en necesidad cuando cada uno de nosotros no lleva a cabo la obra por la cual Dios nos puso en su pueblo. Leamos en Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 2:10. Acompáñame a buscar Efesios 2:10. Bueno, dice en esta escritura, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pongamos atención a esta palabra, a este texto. Dice que nosotros somos hechura de Dios. En otras palabras, Dios nos hizo. Nos hizo cuando nos crió con dones, talentos. En realidad, Dios nos dio grandes habilidades y dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos, pero dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos salvos y el resultado de la salvación nos lleva a hacer buenas obras. Dice que las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En otras palabras, Dios definió buenas obras que puedes llevar a cabo para ayudar a otras personas. O sea que todos nosotros somos hechura de Dios para que el Evangelio esté completo. Pongamos atención a esto, no ganamos la salvación a través de las buenas obras, sino hacemos esas buenas obras porque ya somos salvos. En otras palabras, el resultado de la salvación son las buenas obras. Entonces, tenemos que pensar, ¿realmente estamos poniendo en práctica esa salvación, esa hechura que Dios hizo en Cristo Jesús cuando nos lavó de nuestros pecados, cuando nos hizo nacer de nuevo? O sea, tenemos un papel importante. Esa pequeña pieza en el rompecabezas es muy importante en el Evangelio de Dios en nuestras vidas. Así que cuando haces algo para poner en práctica el Evangelio, estás llenando el vacío
que muchas veces nosotros provocamos en el Evangelio. Muchas personas viven la vida en la iglesia, no puedo decir cristianos, pero van a una reunión, entran, consumen de la iglesia, pero no producen las buenas obras por las cuales Dios nos hizo cada uno de nosotros. En otras palabras, debe haber un resultado de esa salvación en nuestras vidas. Iremos a nuestro tercer punto. Nuestra obediencia revela a Cristo al mundo. Vamos a ver dos escrituras, Mateo 5:16 y Miqueas 6:8. Acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 16. Esa escritura es parte del Sermón del Monte. Entonces leeremos Mateo 5, versículo 16. Dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mira lo que está diciendo la Biblia, que debemos hacer brillar la luz que hay en nuestras vidas delante de todos. Y dice, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo aquí? Eso es algo que algunas personas no logran comprender. Algunas personas piensan, yo ya soy salvo, ya no tengo pecados, ya Dios me cambió la vida, me trajo las buenas noticias de salvación. Pero Jesús está diciendo que si nosotros somos salvos, debemos hacer brillar esa luz, y también esa luz se hace brillar a través de esas buenas obras, y a través de eso las personas alabarán al Padre que está en el cielo. Cada vez que hacemos algo, que ponemos en acción, cada vez que nosotros tenemos esa obediencia, entonces cuando nosotros ponemos en práctica el Evangelio, estamos siendo obedientes a Dios. Y cuando somos obedientes a Dios, a Jesucristo, revelamos a Cristo al mundo. El mundo no necesita más discursos religiosos, sino vidas que encarnen a Jesús. Jesús está en nuestras vidas, entonces nuestra vida tiene que reflejar, tiene que encarnar a Jesucristo. Dice aquí que las personas deben de ver las buenas obras de nosotros. Volvemos a regresar. No hacemos las buenas obras para ser salvos. Hacemos las buenas obras porque ya somos salvos. Y a través de esas buenas obras, personas alabarán a Dios. Cada vez que ayudamos a alguien. Fíjate que el problema de enfermedades terribles como el SIDA. ¿Cuántas personas están muriendo cada año? Entonces, te das cuenta que en este tiempo ya casi no se habla del SIDA en nuestros países. Sin embargo, es una enfermedad que existe y que está matando a personas. Hay países en África donde familias enteras son contaminadas de esta terrible enfermedad, donde los papás murieron y hay niños que quedaron huérfanos porque los papás murieron de SIDA. Y es algo impresionante. Muchas personas hoy en día ya no ponen atención de estas enfermedades. Es como el COVID. El COVID todavía existe y el COVID está todavía dañando a personas. Y el que no se hable tanto no significa que no exista. Así que es como la influenza, es otra enfermedad que también está presente en la humanidad. Y ofrecen vacunas para que las personas se vacunen contra la influenza. Entonces, son cosas que existen, son necesidades que existen. De la misma manera, el hambre está en la realidad de las personas. La necesidad está en muchas personas. Y el pueblo de Dios ha sido llamado para tener esas buenas obras, para que las personas vean a Cristo a través de esas buenas obras. Fíjate que de la misma manera también funciona el Evangelio. A veces el hecho de que no tengamos y no veamos la necesidad espiritual de las personas abiertamente, porque muchas personas solo transmiten lo bueno de ellos, pero muchos de ellos no están transmitiendo el dolor que hay en sus vidas, las cicatrices de una vida
las heridas que le provocó la vida a las personas a su alrededor. Quizás no lo vemos, no vemos ese sufrimiento, pero el que no lo veamos no significa que no existe. Por eso deberíamos de llevar esas buenas noticias de salvación a las personas que lo necesitan espiritualmente. ¿Quiénes lo necesitan? Toda la humanidad. Así que es nuestra labor que las personas vean esas buenas obras para que alaben a Dios. Vamos a ir a leer el libro de Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Búscalo en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí Dios está teniendo un juicio en contra de su pueblo y Dios le está diciendo, ya se te ha dicho lo que es bueno. Algunas personas preguntan, ¿y qué es bueno? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué son buenas obras? Pues aquí Dios lo dice bien claro. En primer lugar dice practicar la justicia. Dios nos ha bendecido para poder ayudar a otras personas, sin ningún interés, sino solo con el hecho de compartir lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros compartimos con otra persona de lo que Dios nos da, estamos practicando la justicia, amar la misericordia. O sea, poder ayudar a otros a dar lo que no tienen. Es como lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado lo que nosotros no merecemos. Eso es lo que Dios ha hecho. Y finalmente, humillarte ante Dios. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, luchamos contra el orgullo. En realidad estamos poniendo en práctica el Evangelio. Jesucristo decía que las obras iban a revelar y las personas iban a alabar a Dios. La luz de Jesús en nuestras vidas se revela a través de esas obras. Y Dios habla de practicar la justicia, amar la misericordia, humillarnos delante de Dios. Se requiere de esa humillación constante. Ese ego que antes nos tenía separados de Dios, ese ego que antes impedía que hiciéramos la voluntad de Dios, no solamente dejar atrás esa vida pecaminosa, sino ahora poner en práctica lo bueno que Dios quiere de nuestras vidas. Así que nuestra obediencia revela a Cristo al mundo. Algunas preguntas, antes de esas preguntas, hay una historia de un joven que quería evangelizar a su barrio. Él imprimió folletos con versículos y promesas para ir a evangelizar a su barrio y le dio un folleto a una anciana, la cual le dijo, hijo, me gusta lo que repartes, pero me impresiona más lo que vives. Así que nuestra vida puede ser el único evangelio que alguien lea. Así que pon mucha atención a esto porque la manera como vives, la manera que reflejas a Dios, la manera que compartes tu fe, la manera con la que ayudas a otras personas, con esa manera estás llenando el vacío en el evangelio. De esa manera estás llenando el vacío con tus manos, con tus acciones. Nuestra obediencia revela a Cristo al mundo. Ahora sí, las preguntas que tengo para ti antes de concluir el mensaje. ¿Dónde puedes hacer la diferencia? Pregúntate, ¿de qué forma? ¿Cómo? ¿Dónde? La otra pregunta es, ¿estás dispuesto a ser parte de la respuesta de Dios para este mundo? En realidad es una decisión para poder llenar el vacío del evangelio con tus manos. Y la otra pregunta la pregunta no es ¿por qué no hacen algo? Sino ¿qué voy a hacer yo? Esto es muy importante. Cuando hay una necesidad dicen ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué el gobierno, la municipalidad? ¿Por qué las personas no hacen algo? La pregunta no es esa, sino ¿qué puedo o qué voy a hacer yo? Concluimos con dos cosas muy importantes. El vacío del evangelio no está en su contenido, sino en nuestra falta de aplicación. Dios nos ha equipado con talentos, tiempo y recursos para llenar ese vacío con nuestras manos. Pongamos mucha atención a esto porque cuando hemos estado hablando del vacío en el evangelio, no es que le hace falta algo al evangelio como tal,
sino es la falta de la aplicación que cada uno de nosotros deja por fuera, que no pone en práctica. Así que tienes grandes talentos, grandes dones para que con tus manos, con tus acciones, llenes el vacío en el Evangelio.